hemos estado pues con una vida cambiante, con medio de todas estas cosas. El Espíritu Santo sigue entre nosotros, sigue en nosotros, y nosotros, mis hermanos, estamos llamados a seguir siendo la iglesia, a compartir el evangelio, a discipularnos, ¿verdad? Si eres papá con tus hijos, si eres, pues, no sé, obviamente eres cónyuge, estás casado, pues con tu esposa, con tu esposo, necesitamos seguir adelante. Hoy es un día perfecto, este tiempo es un día perfecto. Yo tengo allá afuera de mi casa un anuncio que dice: estoy orando por ti. Tengo Juan 5, 11 y 12, y otro anuncio que dice: este es el tiempo perfecto de voltear tu corazón al Señor. Entonces este es un tiempo para que estés evangelizando, y es un tiempo para que tú estés hablando de tu fe. ¿Cuántos acá tienen fe en el Señor? ¿Cuántos acá han recibido el evangelio y lo conocen? ¿Cuántos acá lo están compartiendo? Necesitas estarlo compartiendo. Necesitamos seguir siendo la iglesia. No necesitamos un papelito que diga Ministerio de Evangelismo y nos vemos tal sábado para evangelizar. Eso es algo que necesitamos estar haciendo constantemente. Es parte de nosotros. Parte de nosotros es estar discipulando a otros y estar esperando al Señor, la esperanza viva que tenemos en nuestro Señor. Entonces eso es muy importante que lo recuerdes. Esa es nuestra visión: ganar, discipular y enviar. Tenemos que ganar, discipular y enviar constantemente. No te quedes atrapado en nada, no te quedes sentado, porque entonces te vas a consumir ahí. Necesitas levantarte, ponerte de pie. Mira, todo este asunto de coronavirus y este rollo ya está más politizado que nada. O sea, por un lado es cierto, está ahí esta enfermedad, sí puede ser mortal, sí está ahí, pero ya no te dejes llevar por todo lo que estás escuchando. Usa tu cubrebocas, haz tu sana distancia, pero no estés temiendo. Enfermedad siempre ha habido, y no te dejes llevar por lo que todos los medios dicen y esto, y que los expertos te digan cuáles expertos. ¿Me explico? Camina, levántate en fe y ponte a hacer lo que te toca hacer sin temor, sabiendo que Dios tiene cuidado de ti. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Así es de que necesitamos levantarnos, y ese es un ánimo que les quiero dar antes de comenzar esta siguiente sección de Primera de Juan, muy especial porque estamos avanzando. Queremos predicar todo el consejo de Dios aquí en Calvary, y creemos que la autoridad de la verdad, de absolutos, de lo que es, la tiene Dios y la tiene su palabra. No es un grupo de gente de mayoría, no es la izquierda, no es la derecha, no son los republicanos, no son los demócratas. Quien tiene la verdad es Dios, el creador, el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Él es el que tiene la razón, Él es el que es verdadero, y es a Él al que tenemos que poner atención, y tenemos que caminar de acuerdo a lo que Él ha dicho, ¿verdad? Y por eso estamos confiando en la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo, y por su bondad hemos llegado hasta Primera de Juan. Interesante que Juan escribió esta carta siendo el último de los apóstoles, estando al final del último siglo y cerrando el canon bíblico, escribiendo las últimas cartas. Dios tenía algo muy especial para nosotros, escribiéndole a una iglesia infiel a la verdad, con un pensamiento cristiano vacío, carente de verdad bíblica, una iglesia invadida por un pensamiento que permitía, liberal, ¿verdad? Sin convicción por la verdad. Y bueno, principalmente está escribiendo para refutar la falsa doctrina que llegó con los gnósticos, ¿verdad? Que la verdad solamente era para algunos superdotados, y si la querías necesitas ir a través de ellos para que ellos te la dieran, te iniciaran, y entonces podría ser de su élite. Que tu cuerpo es separado de tu espíritu, que tú puedes ser totalmente espiritual aunque en tu cuerpo hagas todo tipo de pecados, ¿verdad? Que Cristo no vino en cuerpo, ¿verdad? En carne no pudo haber sido, entonces Cristo no fue Cristo, sino era un avatar de Dios, o el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y entonces que el amor no tiene nada que ver. Y bueno, ¿qué ha sucedido con este asunto de darle la espalda a la verdad? Bueno, la iglesia, por reemplazar la autoridad bíblica, un buen sector de ella, por poner la autoridad falible y humana, ¿verdad? Cada uno hace lo que mejor le parece, y la iglesia pierde seguridad, pierde las certezas más básicas de su fe, y por lo tanto pierde el verdadero gozo. Mis hermanos, no podemos permitir que el gozo del Señor se nos vaya por no poner atención a la verdad, porque eso ha quedado con la iglesia y está a merced de fábulas, misticismo vacío, ritualismo, idolatrando cosas temporales con ojalá que las cosas fueran como antes. ¿Quién sabe si vengan a ser como antes? Pero nuestro Dios no cambia.
Su amor no cambia. Y entonces esta iglesia está entregada a principios humanos, a filosofía temporal, a tradiciones humanas que, dice el Señor, terminan invalidando la verdad. Y esta carta, ¿sabes qué es lo que hace? Es llamada la carta de las certezas y nos regresa estas certezas y nos hace recuperar el consuelo y el gozo de saber que tengo vida eterna, que tengo comunión con Dios. Y Juan lo hace a través de enseñarme a identificar evidencias en mi vida diaria, ¿verdad? Esto muestra que tienes comunión con Dios, esto muestra que le conoces, que andas en la luz. Y nos escribe como un padre amoroso, pero un padre muy responsable, ¿verdad? Paciencia, misericordia, pero a la vez con dogmatismo, blanco y negro, confrontando directamente, ¿eres o no eres? ¿Estás o no estás? Y comenzó enseñándonos el fundamento, ¿verdad? Lo que han oído desde el principio, esto les anunciamos. Hay un solo Dios verdadero, un Dios creador de todas las cosas. Él se dio a conocer y manifestó su verdad. Es el único. Toda religión humana fuera de la Biblia es eso. Religión humana que sale del corazón, de la imaginación del ser humano y no salva, ¿verdad? Y nos comienza a decir, Juan, ¿cómo lo sabes? El Señor lo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Nos dice, nuestra conducta realmente está conectada con nuestra fe y nos hace ver si conocemos o no conocemos a Dios, si andamos en justicia y santidad, si amamos la verdad, si cumplimos los mandamientos del Señor, si amamos a nuestro prójimo, confirmamos que estamos en luz, en la verdad. Vamos a ser protegidos de tropezar, de dolor, de angustia. Y nos dice, tienen que madurar, pero aunque sean pequeños, jóvenes o padres en la fe, tienen victoria en el Señor y necesitan enfocarse en conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuídense de amar este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Está el anticristo, ¿verdad? Por venir, quien va a marcar la última era de este tiempo. Pero hay muchos anticristos y nos dice cómo ir en contra de lo que Cristo ha enseñado. No creer en el Cristo de la Biblia es el espíritu del anticristo. Y vimos el contraste entre ambos, ¿verdad? Y bueno, nos dice también que un cristiano que persevera y que permanece, que retiene la escritura, que escucha al Espíritu morando en él, permanecerá fiel, ¿verdad? Y nos dice, no necesitas ninguna cuestión extrabíblica para entender la verdad. El Espíritu Santo te hace entenderlo. Y eso nos trae confianza, seguridad, para que el día que estemos delante de nuestro juez, no nos alejemos avergonzados. Todo eso lo vimos la semana pasada. Ahora, si te fijas la enseñanza de Juan, en su carta es una espiral. ¿Por qué se le dice que una espiral? Porque no toma muchos temas. Son varios temas en los cuales baja, enseña, y luego regresa, profundiza, y luego baja otra vez, enseña otra parte del tema y regresa y profundiza, ¿verdad? Nos da bases teológicas, bases morales, bases de cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Entonces nos va a enseñar a nosotros, sus hijitos, para que entendamos estos principios. Y hoy va a enseñarnos otro fundamento de nuestra certeza, o es el mismo fundamento, pero va a profundizar en él. Porque de pronto en este capítulo nos va a decir cosas como el que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. Tú lo puedes leer porque Cristo vino a deshacer las obras de Satanás, ¿no? Y entonces nos empieza a hablar tan fuerte y tan claro que decimos, bueno, ¿por qué? Entonces Juan el día de hoy nos va a mostrar cómo es que nosotros podemos y debemos estar en la luz. Y cómo estar en la luz es algo que deberíamos disfrutar, cumplir los mandamientos, mantenernos fieles, debería ser algo parte de nosotros, un gozo para nosotros cuando lo vemos hacerlo, no temor. Y nos va a enseñar cuál es el principal motivador que mueve a un cristiano para hacer lo que debe hacer. ¿Por qué tú deberías de obedecer a Dios? Porque muchas veces pensamos, no estoy obedeciendo a Dios como debería, no estoy haciendo lo que debo. ¿Qué es lo principal que debe moverte? ¿Dónde tienes que enfocarte? ¿Verdad? Y vamos a hablar de algo muy importante hoy, la esperanza. La esperanza bíblica, la esperanza cristiana, la cual no nada más es un concepto bíblico fundamental, sino una realidad grandiosa, porque la esperanza está, vamos a ver en qué está basada, nos habla de un futuro glorioso y seguro
que nos llena de gozo para vivir como debemos vivir hoy, ¿verdad? ¿Y cómo contrasta con la esperanza del mundo? ¿Cuál es la esperanza de este mundo, hermano? Bueno, si, en primer lugar, sin Cristo, este mundo no tiene esperanza, no tiene un ancla firme y segura del alma. ¿Sabes cuál es la esperanza del mundo? Lo que ya vimos hace 2 semanas, satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y esas cosas pasan, son espejismos que se desvanecen bien rápido. Cuando, no, pues en mi juventud, tu juventud se desvanece rápido. No, pues en el éxito es un traidor. Cuando la vida misma termina. Pero la esperanza que un cristiano tiene nos puede llevar a esta permanencia y perseverancia. Y es como un círculo, y esta permanencia y perseverancia nos lleva al mismo tiempo a la esperanza. Y yo le pido a Dios que hoy puedas replantear tu vida si no está fundamentada en la esperanza correcta, si está fundamentada de aquí a las elecciones o si está fundamentada, no sé, en cualquier otra cosa que no sea la esperanza viva. Hoy le pido a Dios que reconfigures tu vida, todo lo que tienes y todo lo que eres, a esta realidad. Entonces yo titulé este mensaje, vamos a ver 3 versículos nada más, es un mensaje no muy largo: ¿cómo obtener una esperanza viva? Primera de Juan 3, 1 al 3, y desde el primer versículo te vas a dar cuenta. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, bendice tu palabra, Santo Espíritu, y gracias por esta oportunidad. Entonces, ¿cómo obtener una esperanza viva? Tengo 3 puntos. El primero es, en primer lugar, al contemplar y entender el amor de Dios sobre nosotros. Esto debería ser obvio, mis hermanos, y todos se hablan y hablamos que Dios es amor. Pero mira cómo lo dice Juan: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y hay quien pueda comenzar a decir con cierto estrés: ay, se acaba el tiempo, acabamos de verlo, ya viene el anticristo, hay anticristos, ¿cómo permanezco? No le he hecho como debería, Señor, te he contristado, Señor, he estado distraído con este mundo y sus deseos, te he ignorado, Señor. De pronto Juan te dice: tranquilo, reenfócate, pon tus ojos en el amor de Dios. Tienes que entender, Él te ha amado, Él te ha escogido, te ha salvado, te ha limpiado, te ha regenerado, te ha adoptado como su hijo en Cristo Jesús. ¿Sabes que esta palabra que se traduce como miren implica miren qué clase de amor, miren qué grande, miren qué maravilla, qué fuera de serie, qué amor tan sin igual Dios nos ha concedido? Ahí es donde tenemos que crecer en nuestra fe. Dios, qué clase de amor Dios nos ha infundido por pura gracia y misericordia. Y la palabra también es clave, también es miren, porque es eso, miren cuál clase de amor nos ha dado. La palabra mirar también implica fijar tu mirada en algo hasta discernirlo, ¿verdad? Poner tus ojos en algo hasta verlo claramente. Así como alguien esperaría el atardecer o el amanecer. No sé si te ha tocado estar en alguna playa donde estás esperando el atardecer. Tienes fijos los ojos en el horizonte y hasta que no ves o salir el sol o meterse el sol y ver esa maravilla, hasta que no lo logras ver en toda su belleza que sale, ¿verdad? Esta es la actitud que el Señor nos pide para poder conocer su amor. Esa es la razón de permanecer en Él y perseverar. Si no permaneces en Él, jamás vas a poder apreciar su amor y no vas a poder llegar a tener esta esperanza. ¿Cómo lo dijo Pablo en Efesios 3, 16 al 19? Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu, para que no les vaya a dar coronavirus y no se asusten tanto. ¿No, verdad? ¿Qué dice?
Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, largo, alto, profundo es su amor. ¿Verdad? La siguiente parte puedes poner, por favor, si es que hay una siguiente parte. Ese es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que viene de Dios. Ahí está, mi hermano. Ahí está la vida triunfante de un cristiano, cuando entiende el amor del Señor. Y hay una manera de valorar y apreciar y discernir como en alta definición este amor. ¿Sabes cuál? Mientras permanecemos su palabra, la palabra de Dios actúa como un espejo, nos muestra quiénes éramos, nos vemos y nos dice wow, nos muestra dónde nos revolcábamos, lo que hacíamos. De pronto la palabra de Dios nos dice, eras enemigo de Dios, eres un transgresor, vivías en tinieblas haciendo daño y haciéndote daño a los demás, a ti mismo y a los demás. Eras por naturaleza hijo de ira, merecías el infierno. Eso es lo que hace la Biblia, pero luego lo contrasta con lo que Dios es. Un Dios rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muerto y así sucio en delitos y pecados. Por gracia somos salvos en Cristo. Y eso comienza a volar tu mente, porque comienzas a contrastar el amor de Dios por ti y a ver lo que es más importante, ¿verdad? Llegar al punto de que si Dios no escatimó a su propio hijo, ¿cómo crees que te va a abandonar? ¿Cómo crees que te va a soltar si ya dio lo mejor de sí para ti? Llegas al punto de decir, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Dice Romanos 5, 7 al 10. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿sabes lo que es un enemigo? ¿Has tenido alguna vez un enemigo? Es algo feo. Éramos enemigos de Dios. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por Cristo resucitado, quien abrió un lugar para nosotros. Entonces, aquí en estas verdades es donde necesitas crecer el entendimiento. Necesitas estar enfocado en estas cosas, en tu tiempo devocional, en la palabra, para después poderlo oír y proclamar. Si estás distraído con las cosas de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, nunca vas a poder entender esto y vas a estar lleno de temor e incertidumbre y no vas a tener gozo. Porque cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Él nos escogió. Nos libertó de las cadenas, nos arrebató del reino de las tinieblas, nos perdonó, nos lavó, nos vistió de su justicia y por si fuera poco, mi hermano, nos adoptó como sus hijos, nos hizo sus herederos. Son cosas que necesitas entender que son reales, pero que no se miden con que si hoy tienes dinero para el mortgage o no. Son cosas espirituales. Dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás te será añadido. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad, pero tú no entiendes tu mayor necesidad. Es algo muy importante. Nos hizo y sus hijos, nos adoptó, y la Biblia enseña que no todos somos hijos de Dios. Si Él es el dueño y Señor de la creación, todas las almas son suyas. Pero antes de Cristo o fuera de Cristo, todo ser humano que nace es hijo de ira y condenación, nace en pecado. Y precisamente al permanecer en Cristo, entendemos esta condición en la que vivíamos. Y entonces, cuando entendemos quiénes somos nosotros y quién es Él, ¿sabes qué pasa? El evangelio cobra sentido. El evangelio cobra peso, cobra valor. Señor, me diste la salvación, híjole, con esto ya me doy por bien servido, Señor. No me des todo lo demás. Con esto ya me doy por bien servido, Señor. Mi vida puede acabar mañana, pero no me importa. Ya me diste lo que más necesitaba porque has puesto eternidad en mí.
y comienzas a darle el valor correcto a las cosas. Empiezas a entender tu necesidad urgente de un Salvador, que tu máxima necesidad era el perdón, la reconciliación, y cómo no lo merecías, y que si por su gracia hoy te diera solamente el perdón de tus pecados y dijera, ¿sabes qué, Chuy? Te perdono, ya no vas a morir. Así como el que está condenado a la silla eléctrica y de repente un juez diga, ok, te perdonamos la vida. Ya con eso, aunque me dejaran en la cárcel, pero pues ya no me hicieron ir a la silla eléctrica, ya sería suficiente con que me perdonó la vida. Pero imagínate cuando tú comienzas a crecer en el entendimiento de que Dios no paró ahí. No paró con decir, Chuy es totalmente merecedor de toda mi ira. Lo es porque ha pecado contra mí, pero ya no lo voy a matar. Le concedo la vida. Pero la riqueza infinita y el amor de la gracia no para ahí. ¿Sabes dónde lo podemos ver? Por ejemplo, en el hijo pródigo. Lucas capítulo 15. No lo puse ahí, pero te lo voy a parafrasear un poco. Pero hay un padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor, le desea la muerte a su padre, lo deshonra terriblemente porque le pide dame los bienes que ni siquiera eran suyos, el papá los había trabajado, se los adjudica. Señor, soy tu hijo, órale, ¿para qué me tuviste? Así me creaste, dame lo que me toca. Lo deshonra. Su padre le da todo lo que le pide y lejos de usar los recursos de su padre, no sus recursos, los recursos que en su gracia su padre le da, que podría ser nuestra vida, lejos de honrar su legado, ¿sabes qué hace el hijo? Agarra todo y huye lejos de su papá, lo más lejos de él, y comienza a utilizar todos los recursos de su padre. Puedes pensar en tu cuerpo, tus habilidades, para malgastarlos en sus pecados, en sí mismo. Comienza a vivir con algo que no es suyo, porque ni tu respiración te pertenece, porque es de Él, el aire que respiras es de Dios, y comienza a vivir perdidamente, dice ahí en Lucas, para los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y finalmente llega lo que siempre sucederá a quien abandona o ignora a Dios. Eso dice la Biblia. Nadie que haya abandonado a Dios le ha ido ni le irá bien, ni terminará bien. ¿Y cómo dice la Biblia que termina? Arruinado. Termina como un arrimado, y el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Con un desconocido. No solo eso, cuidando cerdos, lo peor de lo peor para los judíos. Imagínate, oliendo a cerdo, deseando comida de cerdos y nadie le daba. Y en esa condición miserable, dice Jesucristo que pasa algo muy interesante. Dice, volviendo en sí. Mucha gente no vuelve en sí, mi hermano, en su podredumbre y se acostumbra a los cerdos. Pero este hombre vuelve en sí. ¿Qué significa? Dios le da vida, se arrepiente, cambia su manera de pensar y de pronto empieza a pensar lógicamente. No empieza a decir, bueno, pues de aquí, tal vez cuando me vaya bien voy a comprar otros 2 cerdos y pues mientras, a ver si no me hacen daño las algarrobas, me voy a poner fuerte y voy a poner una fábrica de cerdos. No empieza a sacar su propio rollo, piensa dentro de sí, vuelve en sí y empieza a pensar lógicamente. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, es decir, mi papá es la salvación, ahí estaba bien, no sé qué hago lejos de él. Cuando alguien se arrepiente, cae en sus sentidos en esto. Lejos de Dios no hay a dónde ir, lejos de Jesucristo. Y entonces dice, me levantaré y le diré a mi padre, Padre, confesión, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, no más con eso. Y dice la Biblia que se levantó, es decir, no solo lo pensó, sino que se arrepintió, se levantó y vino a su padre. Se regresó sobre los mismos pasos que tomó para huir de su padre. ¿Y qué crees? El papá ya lo estaba esperando y tenía su discurso listo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como uno de tus jornaleros. Ya con eso sería maravilloso. Si quieres que que sea el que lave los pies, si quieres que sea el que cuide los caballos, el que friegue los pisos, pero en tus atrios. Hazme el menor, no me importa, ya no soy tu hijo, lo entiendo, pero al menos quiero ser perdonado, quiero estar saciado, ya no quiero tener esta cochina hambre. Pero dice la Biblia que el padre, lleno de gozo, ve el arrepentimiento de su hijo y corre
tomando la vergüenza, porque un padre de familia de esos tiempos no corría. Y dice que se echa su cuello sucio, oliendo a cerdo, el hijo, y lo abraza y lo besa. Y cuando el hijo comienza a darle su discurso, no lo deja llegar al punto de decirle: ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y lleno de misericordia y de gracia, de generosidad, amplio en perdonar, lento para la ira, deseoso de manifestarle su amor a su hijo, quien definitivamente, pues si lo hacía jornalero, era suficiente por lo que le hizo a su padre. Sin embargo, no lo deja terminar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como... Quítenle esos trapos sucios. Misericordia, gracia. Cúbranlo con mi justicia. Denle el mejor vestido. Gracia sobre gracia. Vístanle, porque solo Dios puede vestirnos con su justicia. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Pronto, pónganle un anillo en su mano. Dicho de otra manera, no vas a ser mi jornalero, seguirás siendo mi hijo, y este anillo es mi sello de autoridad. El único sello de autoridad que le concedo solamente a mis hijos. Pongan calzados sus pies. Solo los esclavos andaban descalzos. Así te dejó tu pecado en terrible esclavitud y miseria, pero ya no más, eres libre. Libre de esas tinieblas, libre de esas pesadillas que te atormentaban, libre de ese vacío que consumía tu estómago. Y traigan el becerro gordo y mátenlo. Cristo murió por nosotros, significa esto, implica esto. Resucitó, venció a la muerte y por eso hoy vivimos. Y luego dice algo muy importante: comamos y bebamos, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Te das cuenta? Cómo el Señor va mucho más allá. Con que no lo hubiera castigado, ni siquiera le castiga, pero el hijo viene arrepentido. Y no nada más, no lo hace uno de sus jornaleros, le da totalmente bendiciones. Y eso es lo que produce permanecer en Cristo, mis hermanos. Eso es lo que produce permanecer en la palabra, comerla diariamente, creerla, ponerla por obra. Él te hace sabio y entendido. Este mundo no tiene nada que enseñarte, mi brother, nada. Te has entendido de quién realmente es Dios. Porque la estrella en medio de todas estas cosas es Jesucristo, no nosotros. Es algo muy importante que la Biblia nos enseñe esto. El mundo nos enseña lo contrario, nos enseña que Dios estaba aburrido en su eternidad, infeliz, y se sentía tan solo que dijo: ya sé, voy a crear un ser sin igual, con sentido del humor y un carisma como el de Chuy. ¿Verdad? Y con eso me voy a sentir mejor. Y nos hace sentir muy bien. Hoy sí, Dios me necesitaba. No. Dios no te necesitaba. Dios no me necesitaba. Dios es eternamente completo y eterno. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Nos crea para mostrarnos su bondad, su misericordia y su gracia. Y hace un plan de salvación donde Él mismo paga el precio más alto. Sí hay sufrimiento, sí hay dolor, pero Él, siendo justo, murió como el peor de los injustos y fue a la cruz del Calvario, resucitó con poder. Y nos da la oportunidad de creer y confiar en Él. Y cuando confiamos y creemos en Él y permanecemos, comenzamos a ver su gracia, su amor por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y nos invita, la palabra kaleo, nos invita, nos convida de su ADN, de sus bendiciones. Suficiente hubiera sido con que nos hubiera perdonado. Suficiente hubiera sido con que: Chuy, pecaste mal, pero te perdono, ok. Sigue tu camino. No, me toma de la mano, me recoge, me limpia y me adopta como su hijo. Y es una realidad. Ahora, esta nueva identidad, mi hermano, tiene un costo, porque nos dice: porque esto o por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es cierto, mi hermano, el mundo desconoce a los cristianos, no los entiende, es más, los aborrece porque aborrece a Dios, porque Satanás, el padre de mentiras, aborrece a Dios. Aborrece la imagen de Dios y con todas sus fuerzas quiere distorsionar la imagen de Dios. Y ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál es el idioma del mundo? ¿Qué ama este mundo? ¿Por qué se mueve este mundo? Y no me canso de decirlo: deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, cosas que aborrecen la justicia de Dios y su voluntad. Y por los gnósticos también se movían por estas cosas, aunque parecían y se sentían espirituales. Y cuando la luz es encendida delante del mundo, el mundo se molesta.
sea, tú pon un post que digas bola de pecadores y te tiran un rollo legalista, religioso, etcétera. ¿Sabes qué le gusta al mundo escuchar en sus posts y en todo eso? Qué bueno eres. Eres el mejor. Eres un sueño. Lo que te propongas lo vas a alcanzar porque eres como Dios. El mundo no le gusta el mensaje de la Biblia, que es tan sencillo. Pero Juan dice, capítulo 15, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Checa cómo lo subrayé. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si el mundo no les conoce es porque no ha conocido a Dios. El mundo ama a quien le exalta, a quien promueve su filosofía y sus cosas, ¿no? El mundo tiene no existe nadie que no sea religioso, aunque se diga ateo, mi hermano. El mundo tiene sus héroes, tiene sus sacerdotes, sus mesías, sus profetas. El Dios es el yo, tiene sus actos de adoración, ¿verdad? Y es muy importante. Y el mundo aborrece a los que aman a Cristo. El Cristo y el mundo no son compatibles. Por eso es que muchas veces la gente tropieza, porque viene a Cristo y dice, qué bonito es Cristo, qué hermoso, qué lógico es el evangelio. Pero cuando entienden que hay un precio que pagar, que es que el mundo ya no les ame como les amaba, es cuando tienen que tomar una decisión y muchas veces ya no siguen adelante. Mira la sociedad que estamos viendo hoy, todo este asunto de cancelar la cultura, de destruir instituciones fundamentales, ¿verdad? Muchas de ellas, ¿sabías que fueron fundamentadas en la Biblia, la Constitución, diferentes cosas? ¿Sabes qué quieren destruir esto de cancelar la cultura? La familia. Ellos dicen, no, la familia es una institución malvada, opresora, esos papás que oprimen a sus hijos. O sea, todo lo que Dios creó como bueno es una revolución en contra de todo eso. Por eso es muy importante eso. El mundo trae su pensamiento. ¿Tú le conoces? ¿En qué bando estás? ¿Qué aborreces? ¿Qué amas? ¿Qué te parece lógico o ilógico, justo o injusto? Porque eso habla mucho de quién eres. Y si tienes persecución, si tienes tribulación por causa de la verdad, hay promesas maravillosas a las cuales tienes que estar alerta, ¿verdad? Entonces, mira el amor que Dios te ha dado. Nunca lo vas a terminar de ver si no permaneces. Mira cuál amor te ha dado para hacerte llamado su hijo, y el mundo no te conoce porque no le conoció a él. Hay un precio, pero no importa. Punto número 2, otra manera de tener esta esperanza. La primera ya te la dije, conoce el amor de Dios. Número 2, al conocer y creer nuestro futuro glorioso de ser transformados a semejanza de Cristo. O sea, el creyente genuino, mi hermano, muchas veces se le acusa de mediocre porque no está pensando en las cosas temporales, ¿verdad? En éxito, carros, casas, todo este asunto, pero nada más lejano a la verdad. El mediocre es el que piensa en cosas que no se va a llevar y que van a desaparecer. Nosotros, los cristianos, estamos llamados a tener una mirada hacia el futuro y estamos buscando algo eterno que no nos será robado, dice el Señor, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí hagan tesoros en los cielos. Ahora vamos a ver esto. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso me encanta. La carta de las certezas. Este es el siguiente somos de Juan, ¿verdad? Somos hijos de Dios. El día que naciste de nuevo fuiste adoptado y fuiste hecho parte de la familia de Dios. No seas un autista espiritual que no sabe dónde está. Necesitas entender qué implica eso. Efesios 1, 4 al 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Por pura gracia, para alabanza de su gloria, sin necesidad de intermediarios más que Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí, antes de que existieras.
Antes de que hicieras mal o bien, el Señor te escogió y te predestinó para ser su hijo. Nada tiene que ver como estos gnósticos que presumían un conocimiento oculto o que necesitabas un rito o una iniciación. No, Juan dice, hoy eres hijo de Dios y has confiado en el Evangelio. Pablo lo explica igual en Romanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hoy somos hijos de Dios, ya hemos sido limpiados, santificados, justificados, hechos miembros de su familia. Lo vimos la semana pasada, la unción del Santo está en nosotros, tenemos una nueva identidad. Miren este amor. Y nos dice una cuestión muy importante. Es cierto, hoy somos hijos de Dios, hoy el Espíritu Santo mora en nosotros, pero dice una verdad, versículo 2b, y aún no se ha manifestado lo que hemos de decir. O sea, es evidente, ¿verdad, mi hermano? Que no tenemos alitas y aureola, como dicen, ¿verdad? Somos gente redimida, pero no perfecta. Habitamos en un cuerpo con tendencias al pecado, tropezamos, nos equivocamos. Obviamente que ya no vivimos el pecado de una manera habitual, que aborrecemos nuestro pecado, no nos gusta estar ahí, aborrecemos la injusticia, en lo que va en contra de la voluntad de Dios ya no lo queremos. Acuérdate que estos gnósticos presumían estar sin pecado. Nosotros no presumimos estar sin pecado, pero sí presumimos que amamos la verdad. Sí presumimos un deseo profundo por agradar a Dios y por evitar todo lo que estorbe nuestra comunión con Él. Eso sí hacemos los cristianos. Eso lo va a decir Juan más adelante. Y si hemos pecado, podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para libertarnos, para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Y dice Juan, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y ahí es donde está nuestra esperanza, en lo que nos vamos a convertir. Hoy estamos llamados, sí, a la santificación. Primera de Tesalonicenses, la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Pues Filipenses 4:7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y hoy con toda certeza podemos decir, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que por gracia de Dios sin duda seremos. Ahora más adelante Juan nos va a explicar qué no debe de manifestarse en alguien que dice que es creyente, ¿verdad? Pero nos dice el versículo 12, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este es un siguiente sabemos. ¿Sabes que 10 veces dice Juan sabemos? 10 veces. Y este sabemos es esta parte, hemos reconocido, hemos comprendido, entendido, ¿verdad? Lo primero que ya hemos entendido es que conocemos a Dios y estamos en Él si guardamos sus mandamientos. Y esta es que Cristo se va a manifestar en su segunda venida, ¿verdad? Son dos cosas. Primeramente, entendemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese por nosotros, cuando veamos su gloria, cuando escuchemos la final trompeta y seamos arrebatados y estemos con Él, dice, seremos semejantes a Él, similares, parecidos, porque obviamente solo Él es el Dios todopoderoso, pero vamos a poderle ver en toda su gloria y esplendor sin estorbo. Hoy no es posible, mis hermanos. Hoy solo le podemos ver por fe. Hay muchas cosas que estorban su luz en nosotros. Simple hecho de ser luminares en este mundo, ¿verdad? ¿Cuánto tropiezo hay de cristianos hacia los no cristianos? Y hoy vemos por la fe como por un espejo. Dice Colosenses, 1 Corintios 13:12. Ahora vemos todo de una manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego le veremos con toda perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce completamente. Entonces un día vamos a ver su gloria en toda su potencia. ¿Y sabes qué va a pasar con nosotros? Nos va a transformar por completo. Ya la fe no será necesaria. Ya no habrá más remedio que caer a sus pies en adoración, y algo va a suceder en nosotros, que todo lo malo va a quedar consumido al verle. Dice Romanos 8:19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, de que la creación misma ha de ser libertada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Un día vas a ser libre de este cuerpo.
¿En qué consiste? Vamos a leerlo rápidamente. Mira, 1 Corintios 15. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, el cual es Adán, ¿verdad? Yo le estoy diciendo eso. Llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, o sea, este cuerpo que tienes, que tiene alto colesterol y diabetes y todo el rollo, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible, heredar. Fíjense bien en este misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, si llega Cristo ahorita, te va a transformar en este instante. Los que ya murieron también van a ser transformados. Pero dice 1 Corintios 15, 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, ¿podemos practicar? Da un parpadeo. ¿Quién sabe cuántos milisegundos hay en un parpadeo? Pero dice que en un abrir y un cerrar de ojos. No va a ser que una iniciación y entrénate y vete al Himalaya o ve a Júpiter a trabajar. No, en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, o sea que ya no se lo comen los gusanos, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible, este cuerpo que se enferma, tiene que revestirse de algo incorruptible que ya no muere, y lo mortal de inmortalidad. Y cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Qué se cumplirá? Lo que Dios escribió y que no miente. La muerte ha sido devorada en la victoria. Mis hermanos, esta es una certeza más que como creyentes debemos establecer como la motivación diaria de nuestras vidas. Pablo lo expresa, también dice ahí en 2 Corintios 5:1-5, sabemos que si esta tienda de campaña o este cuerpo se deshace o se lo comen los gusanos, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Se la gana al World Trade Center de México o a cualquier edificio. Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Esta es la esperanza, mi hermano, porque seremos revestidos, no se nos hallará desnudos. Si vivimos en esta tienda de campaña, en este cuerpo, suspirando, agobiados, porque no deseamos ser desvestidos, sino revestidos. No deseamos que caigamos, que nos metan 6 metros bajo tierra y que se pudra nuestro cuerpo. No lo deseamos. Pero dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Eso va a suceder. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu. ¿Te fijas? Como una garantía de estas promesas. Otra vez, ¿cuál es nuestra frase? Mira qué clase de amor te ha dado el Padre. Mira lo que te ha concedido. El mundo no nos conoce, nos aborrece, nos persigue. Pero cuando la promesa se hace clara, el costo también baja. Cuando la promesa es clara, el costo para nosotros de hacer lo que Dios nos pide comienza a bajar. Por eso es que tenemos que permanecer y perseverar. Y Juan encierra esta primera parte de una manera poderosa, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos decidimos no amar este mundo? ¿Por qué decidimos no correr a la corrupción junto con el mundo? ¿Por qué sencillamente no nos entregamos a nuestros pecados? Y a lo mejor seamos perseguidos, criticados, ridiculizados. ¿Qué es lo que hace que un cristiano se mantenga en esta posición a pesar del peso, de la influencia, de que este mundo como un molde está intentando que tomemos su forma, obligándonos? Juan nos va a dar la razón muy importante, mis hermanos, ¿verdad? Nos va a decir que el que le conoce no peca habitualmente, ¿verdad? Ama a sus hermanos, perdona, se deshace de las obras de Satanás. Pero veamos el tercero y último punto para tener esta esperanza viva. Ya vimos el primero, conoce el amor de Dios. Segundo, setea tus pensamientos en la esperanza eterna de tu transformación. Tercero, cuando veas el fruto de la santificación en tu vida. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la esperanza, mi hermano. Mírala, el énfasis, todo aquel, ¿verdad? En primer lugar, otra vez, estos cuates gnósticos decían, unos cuantos. Tiene que haber una jerarquía en la iglesia y el más jefe de aquí, más grandote, y acércate a él para recibir bendiciones o lo que sea. No. Juan dice, todo aquel. Tenemos acceso directo cada uno de nosotros al Señor sin necesidad de ningún mediador.
No es para unos cuantos privilegiados con una unción especial. Está disponible para ti, para mí y para todo aquel que disponga su corazón y en verdad se entregue al Señor en cuerpo y alma. Y todo aquel en quien descansa esta esperanza que acabamos de ver tendrá un efecto en su vida. ¿Cuál es ese efecto, mi hermano? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la manera. No vives en santidad, vives en cosas que no te abandonan, pues checa esta esperanza. Purificarse viene esto de hacer limpio algo, moral o ceremonialmente. Significa algo muy importante, mi hermano. El regreso de Cristo en tu vida, la esperanza en el regreso de Cristo en tu vida, literalmente va a determinar tu estilo de vida y tu conducta. Así de directo es. Si tú no estás esperando a Cristo, no te va a importar. Pues yo nomás cumplo los domingos. Pues yo, que no me molesten, ¿qué hay que hacer? Ya, gracias, sigo mi vida. Pero el que tiene esta esperanza del regreso de Cristo va a reflejarlo en su estilo de vida, porque va a setear su vida, su pensamiento, lo que tiene en función a esto. La esperanza en el regreso de Cristo determina tu estilo de vida y tu conducta. Ahora veamos esto de la esperanza, mi hermano. ¿Por qué es tan importante? Nosotros los creyentes vivimos por fe. ¿Qué es fe según Hebreos 11? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos y qué convicción tenemos? Lo que Dios nos ha prometido. ¿Quién no miente? ¿Verdad? Cuando tú has entendido y creído el evangelio, ¿verdad? Tu pecado, tu terrible conflicto con Dios, has recibido y has creído en Cristo como tu sustituto que recibió tu castigo en la cruz del Calvario, apagando la ira de Dios, cumpliendo la justicia perfecta del Señor, ¿verdad? Creyendo que Dios le levantó de los muertos, surge una cosa más, aparte de tu nueva naturaleza, que viene de esta fe, llamado esperanza. Yo diría que la esperanza es la hermana directa de la fe. Son parecidas, pero no son iguales. La fe bíblica es poderosa, ¿verdad? Es viva y poderosa. Dice primera de Pedro 1:5, son guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Otra vez, son guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Entonces, ¿qué manifiesta la fe en mí? Confianza en Dios, confianza en su fidelidad, confianza en sus promesas. Dios dijo, y si Dios dijo, yo lo creo. Si Él prometió, es ciertísimo, sin duda va a cumplir porque Él no miente. Y eso es lo que me mueve. Él me dijo que me parara aquí como Esteban, ve por el desierto. Desierto, Él dijo, Señor, desierto, aquí no hay nadie. Allá donde estaba había multitudes, pero si tú me dices por el desierto, es por el desierto, Señor. Y sabes que la fe sin duda te puede llevar a ver montañas moverse del lugar. La fe te puede llevar a ver señales poderosas de Dios, milagrosas, que te llenen de admiración. Pero la fe, mientras que la fe nos llena de confianza, ¿sabes qué hace la esperanza? La esperanza nos llena de una expectación llena de gozo. Esa es la diferencia. Por eso un cristiano vive con gozo. Un cristiano que tiene esta esperanza, a pesar de cualquier circunstancia. Elpis es la palabra esperanza y significa estar esperando algo con anhelo, con placer, literalmente, con expectación, con una plena confianza, decir, ahí viene lo mío, ahí viene. Para el cristiano, mi hermano, la esperanza no muere al último. Para el cristiano la esperanza nunca muere, ¿verdad? No sé, es como cuando ya vas a ir de vacaciones, ¿no? Que ya tienes tu todo pagado ahí para ir una semana a la playa o donde te guste ir. ¿Cómo piensas de eso? Cuando estás en medio del sol, trabajando, que sea martillazos, lo que sea, sudando, ¿y qué piensas cuando ya faltan 15 días? Hasta una sonrisa te sale, ¿no? A pesar de que te estés insolando, es más, te machucas el dedo y ¡ay! Pero después dices, en 2 semanas, esto ya ni me voy a acordar de esto. Y hasta se te quita el calorcito. Esa es esa esperanza, mi hermano. Esa esperanza es la que mantiene a un creyente genuino lleno de gozo, aún en medio de la más oscura tribulación. Y según Juan, no nada más te mantiene lleno de gozo. ¿Sabes qué más hace? Te mantiene fiel, ¿verdad? Igual las vacaciones, ¿no? No, pues voy para allá, no quiero que me vean como una foca, me voy a poner a hacer ejercicio un poquito, a no comer tanta grasa, ¿verdad?
Y esa es la diferencia, mi hermano, entre un legalista religioso que solamente está interesado en lo externo, en lo que los demás ven de él. No, mejor me porto bien, sino que van a decir de mí. Pero sigue esclavo de sus pasiones por dentro y procura agradar a Dios nomás por fuera, donde lo vean. Cumple ritos, guarda un código moral, lo que su religión le requiere, ¿verdad? No hace ciertas cosas que su religión no le permite. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el religioso es movido por la ley y por el temor al castigo o al premio. Es movido por temor o por orgullo religioso. Pero mira el creyente genuino por eso vive en libertad. Vive movido por el amor de Dios, por la generosidad de Dios, por el carácter, las promesas de Dios, al mirar qué clase de amor derramó sobre él para ser llamado su hijo y contemplar las promesas. Hacia allá voy. El Señor no nada más me dijo, pórtate bien, luego te digo qué más te va a pasar. No, seremos semejantes a Él cuando le veremos, cuando le veamos. Voy a ser transformado a su imagen. Por lo tanto, cuando yo tengo este gozo, cuando tengo esta fe y esta esperanza, cuando crezco mientras permanezco y persevero en la palabra de Dios, en la comunión con los santos, en la oración, en el servicio, en estar involucrado, en servir a mi Señor donde quiera que esté, en hablar la palabra de Dios, en compartir el evangelio, entonces soy encontrado por Él fiel, porque estoy pensando en esto. Vivo por fe lleno de confianza y al mismo tiempo lleno de esperanza. Y esta esperanza produce este gozo indescriptible en mí que no me hace extrañar mis antiguos pecados. Me hace despreciar el placer que podría darme el alcohol, la pornografía, una vida inmoral y licenciosa, la codicia de las cosas materiales, porque es una falsedad. Por un instante cuando tienes la cosa esa nueva te sientes bien, pero ya después ya no. O sea, los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida. Yo no puedo generar mi propia santificación, pero el Espíritu Santo produce esta fe y esta esperanza en mí, y esta esperanza produce en mí esta obediencia en libertad. Y entonces me mantengo con gozo y expectativa de lo que el Señor va a suceder, porque hoy podrías venir por mí, Señor, hoy. Y cada día de tu vida tienes que despertarte cuando vas a ir, antes de irte a trabajar, Señor, hoy es el día que vienes por mí, hoy es el día que vienes por tu iglesia, o es el día que vienes por mí, no lo sé, pero no es un día terrible, porque voy a ver tu rostro. Y si tú vienes por mí hoy es que ya terminé aquí y espero que me hayas siendo fiel. Imagínate qué buena oración sería esa. ¿Cuánto cambiaría de tu vida? El cristiano genuino no está esperando a Cristo lleno de incertidumbre y temor, mi hermano. Híjole, que no venga el Señor porque me va a agarrar en la movida. No, lo estamos esperando con expectativa. Y porque tenemos esa esperanza estamos siendo fiel a su verdad. Pablo contrastaba la falsa fe de los maestros, ¿verdad? Que tenían una esperanza incorrecta. Mira, Filipenses, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos, los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan ¿en qué? En esta vida terrenal. Como los gnósticos, ¿verdad? Estaban en la iglesia, pero nunca fueron parte de ella porque su esperanza era terrenal totalmente. Sin embargo, ahí mismo mira lo que dice después. En cambio nosotros, Filipenses 3, 20 al 21, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos esta esperanza, recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Primera de Pedro, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Cómo podemos entonces ser hallados por nuestro Señor siendo fieles? Al crecer en esta esperanza, al tener esta esperanza favorable y confiada, al esperar esto que es invisible pero es ciertísimo, nuestro futuro. Algo que nada en este mundo jamás va a poder igualar. Entiende eso, mi hermano. Lo que te ofrece este mundo es una falsedad, no te va a cumplir. Aunque llegaras a recibir ese coche o esa casa o esa profesión, tú tienes que aprender a estar confiado y satisfecho en Cristo. Lo demás son añadiduras. Si el Señor te las da, bien, tienes que ser buen mayordomo y tienes que ser responsable, porque te va a pedir cuentas de lo que te dio, pero esa no es tu salvación.
Esa no es tu plenitud. Tu plenitud se llama Cristo Jesús. Veamos lo que el Señor nos dice, y para que veas un ejemplo de aquel que perdió su esperanza. Lucas 12, 35 37, y con eso vamos terminando. Dice así: manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Alguien que no tiene esperanza eterna no va a hacer esto. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada, con una esperanza. Mi Señor viene, va a llegar. Esto tiene que estar limpiecito. A ver, allá hay telarañas, hay que bajarlas, hay que estar listo, vestidito. Créanme que se ajustará la ropa. Hará que los siervos se sienten a la mesa, y siempre me enternece, y Él mismo se pondrá a servirles. No puedo imaginarme al eterno Dios sirviéndome en la mesa. Lucas 12, 38 al 40. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada. Uy, Señor, pues es que ¿a qué horas llegas? ¿Qué horas de llegar son estas? Debías de haber llegado el domingo mientras estaba diciendo alabado seas. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados. ¿Cómo? Con esta esperanza gozosa, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y Pedro le dice, nos dices a nosotros, y mira el contraste del que se dejó seducir por este mundo y sus deseos, y que soltó la esperanza, simplemente no le importó. Respondiendo el Señor dijo: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero checa, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar? No tiene esperanza, mi Señor tarda en volver. No creo, no. Entonces comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse. El Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, por él, porque no tiene esperanza. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. ¿Te fijas? Fe y esperanza, no existe ninguna de las dos. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. El infiel no creyó las palabras del Señor, no tenía una esperanza. El costo de vivir para Cristo, ¿sabes qué? Para él fue imposible. No, ¿quién va a poder? ¿Cómo voy a dejar mis ídolos? No, te digo, mucha gente viene a la iglesia, conoce de Cristo el evangelio, le suena bien bonito, pero cuando se da cuenta que hay que tomar una decisión y dar un paso de fe, dice: no, yo no voy a poner en primer lugar a Dios antes que mi trabajo, yo no voy a poner a Dios en primer lugar antes que a mis hijos, antes que mi carrera, antes que mi plan de ser mi sueño americano. No hay suficiente valor en Cristo para mí para que yo lo ponga hasta el final, y terminan menospreciándolo. Pero espero que estés viendo el valor de esta esperanza, mi hermano, y que estés valorando el amor de Dios que Él ha derramado sobre tu vida al llamarte su hijo. Y este mundo no lo conoce ni lo quiere conocer, lo desprecia y nos menosprecia a nosotros. Pero ¿qué futuro quieres para ti? ¿Tienes fe, mi hermano? ¿Tienes esperanza? ¿Dónde está tu gozo? ¿Una economía? ¿Un futuro donde tú triunfes y seas reconocido como el latino del año? ¿Donde vivas para darte gusto? Acuérdate de algo, mi hermano, lo dije al principio. La esperanza de este mundo es un espejismo basado en el perverso corazón humano y en los falsos deseos. Pero la esperanza viva no es un deseo, no es adrenalina. La esperanza viva del cristiano es una realidad futura y absoluta que Dios mismo garantiza. ¿Estás gozoso hoy, mi hermano? Sal ya. Deja de estar amedrentado en tu casa por esta tontería. Enfermedades hay donde sea, mi hermano, y en todo momento, y Dios ha cuidado de ti y ha cuidado bien. Haz tu sana distancia, ponte tu cubrebocas, pero sal de ahí y comienza a actuar como un cristiano que conoce a su Señor, que teme a su Señor y que confía en Él. Porque ahí es donde está tu adoración y ahí está donde lo que realmente amas.
y en lo que realmente confías. Y el día de hoy yo quisiera, que he terminado con esto, invitarte. ¿Cuántos cristianos hay por acá, mis hermanos? ¿Cuántos acá están dispuestos a levantar sus ojos, perseverar y contemplar el amor que Dios les ha dado? ¿Cuántas cosas te puedan faltar? No lo sé. Yo ciertamente no tengo todos los que a veces me imagino que me gustaría tener en la casa, de juguetitos y cosas por el estilo, o de cosas en mi casa, simple y sencillamente. Pero Dios me ha amado, Dios me ha recibido. ¿Hay alguno de aquí que Dios no le haya amado? ¿Que Dios no le haya recibido? Si el Señor te ha amado y tú quieres compenetrarte en ese amor y entender este amor y tener esta preciosa esperanza eterna, te invito a que te pongas de pie y que se lo digamos en oración. Y que le digas así: si hay alguien en línea o aquí que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, hoy puedes hacer el Señor de tu vida. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados, entregarte al Señor, hacerle el Señor de tu vida, arrepentirte, creer que Él murió por ti en la cruz, creer que Él resucitó de los muertos y decirle: Dios, te entrego mi vida y te hago el Señor y Salvador de mi vida. Dame perdón de pecados, quiero conocerte, quiero comenzar hoy a caminar y quiero conocer esta esperanza viva, porque la esperanza que este mundo da es una esperanza muerta, temporal. Y yo te pido por tu iglesia, Señor. Este mensaje es tan sencillo, pero a la vez tan importante, Señor, tan básico, Dios. Y yo te pido que si hay alguien aquí, Señor, que no conoce esta esperanza, que a partir de hoy pueda conocerla, Señor. Pueda ir navegando en su fe, Señor, mirando cuál amor le has dado al llamarle Hijo de Dios. Que aunque el mundo no le conozca porque no te conoce a ti, pueda estar completo y confiado en ti, Señor. Te lo pido, Señor. Tú díselo, Señor: yo quiero esta esperanza viva, Padre, en mi corazón, Señor. Líbrame de seguir andando por circunstancias. Líbrame de estar temiendo lo que el mundo teme, el mundo incrédulo. Ayúdame a temerte a ti, Señor. Señor, si yo digo que no estoy evangelizando o no estoy haciendo algo por el coronavirus, estoy siéndote infiel. Si yo no me congrego por un temor, no estoy siéndote fiel. Ayúdame, Señor, a mostrarte mi confianza, Padre. Si yo no estoy abandonando un pecado oculto, no te estoy siendo fiel, Señor. Y ayúdame, Señor, a amarte y a conocerte de tal manera que el costo de abandonar todas esas cosas baje, Señor. Y que yo esté dispuesto a entregarte mi vida entera, mi familia, mis recursos, todo lo que soy, porque tú eres digno, Señor. Solamente tú, Señor. Bendice este día, sigue guiando Calvary, Señor. Sigue guiando estas familias, Dios. Y yo te ruego que nos ayudes, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un canto y nos despedimos, hermanos. Vamos a hacer el canto del Padre que siempre soñé, mi hermano. Mira cuál amor te ha dado el Padre para llamarte su hijo. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.
estás conmigo, a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Gracias, Señor. Eres nuestro Padre eterno y maravilloso. Señor, te pido que tu luz resplandezca en nuestro rostro y que entendamos, Señor, esta profundidad de relación que quieres con nosotros. Padre, bendice a mis hermanos, bendice mi vida, Señor, bendice tu iglesia el resto de esta semana, Padre, que te podamos glorificar, que seamos utilizados por ti para traer tu esperanza, Señor. Guarda nuestras vidas, protégenos. Te pido por aquellos que están enfermos, en especial te pido también por María, Señor Ángel, levántala, Padre, por Raúl, bendícelo, Señor, y por la gente que no hemos visto de tiempo ya acá en la iglesia, Señor, sosténlos. Bendícelos, Señor, y llámalos a la comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.